Sí, este es un tema complicado. Es un tema complicado porque el tiempo, específicamente tú das dos parámetros, el entretenimiento y el aprendizaje. Sin duda, el aprendizaje en las redes sociales puede ser entretenido, pero hay factores que distraen, ¿cierto? Por el mismo acceso desde la conectividad a otros recursos que pueden desenfocar la atención del proceso de aprendizaje del estudiante. Y retomo entonces aquí el concepto que puntualicé en la primera pregunta, que tenía que ver con la autorregulación. Cuando estamos frente a una tarea, en el desarrollo de una tarea, ahí se van a manifestar el proceso de autorregulación. Entonces tenemos nuestra atención, la claridad del objetivo de la tarea y por decirla, nosotros nos anticipamos, y la anticipación a saber cómo estamos desarrollando la tarea. Estos tres factores que resalto que hacen parte de la autorregulación están presentes dentro del desarrollo de una tarea. De tal manera que cuando tenemos a un chico aprendiendo a través de las redes sociales, precisamente el factor de autorregulación es difícil controlarlo. Es difícil controlarlo, por lo que te decía. Hay demasiada dispersión. Entonces, los contenidos o la mecánica de trabajo de la red social debe estar muy puntualizada. El objetivo de trabajo debe ser muy puntual para que no se distraiga la atención del estudiante mientras está aprendiendo, o mientras está capturando la información, o mientras está desarrollando la labor o tarea. Y es sin duda que el tiempo también se va porque depende de mi experiencia. Por ejemplo, yo tuve unos cursos en donde estamos hablando de educación superior, de chicos que venían de diferentes programas de contaduría, de enfermería, de medicina, de administración pública, de derecho. Tenía casi 50 estudiantes en un salón de clase y no todos tienen también el dominio tecnológico, de las herramientas tecnológicas. Y aunque pareciera que ellos son muy duchos, pareciera que se las saben todas en el tema de las redes sociales, no se las saben todas. Entonces, porque desconocen muchas facetas de la herramienta en sus posibilidades pedagógicas. Y precisamente cuando yo los enfrento a esas posibilidades, ellos se sienten vulnerables y dicen, no, yo solamente pensaba que podía de las herramientas utilizar aquí el chateo y mensajear y poner los comentarios. Entonces, abrirle esa noción de la disponibilidad de otros recursos dentro de la red social con el enfoque pedagógico lo previene un poco y lo vuelve un poco lento, porque tiene entonces que aprender a interactuar con esos otros recursos que no los contemplaba porque estaba en la acción meramente social, de sociabilizar por la red. Entonces los tiempos hay que saber manejarlos con tareas sencillas, atractivas, que los concentren, que les llamen la atención y que el objetivo de aprendizaje esté muy claro para que se puedan enganchar con la tarea. Anabel, ¿y qué opinas tú de que al tener es como esto de estar en redes sociales, como estar en una aula que tiene que no tiene paredes, ¿no? Y entonces el alumno Sí, puede claro. circular por ahí de día, de noche, a la hora que quiera. Y de alguna manera también esto penetra en sus tiempos y espacios que dedica habitualmente al entretenimiento, a relajarse. Entonces, en ese sentido, tal vez el aprendizaje podría invadir un poco los espacios que habitualmente estaban dedicados a otras actividades de esparcimiento. Sí, claro, claro. Como te decía, pasaba que en algún momento de mi experiencia, que fue de un año, con 3 grupos que tuve, había bastante dispersión, lo que se llama la mente dispersa, el no estar presente, el no tenía los cuerpos allí, pero las mentes estaban divagando en otros asuntos, ¿verdad? Mientras estaban en la red o pensando en otros compromisos. Entonces, es una realidad, como tú dices, es una realidad de que, y es también un reto que el docente asume de enfrentar al estudiante a tratar
de valorar la herramienta para su aprendizaje, sin que demerite lo social, sino más bien que valore el círculo social para convertirlo en un aprovechamiento de su aprendizaje. Aquí entra en juego algunas teorías sobre PLE, que no sé si en algún momento, supongo, habrás escuchado. El PLE es la sigla de Personal Learning Environment, Sí. que son entornos de aprendizaje, ¿cierto? Sí. Personales de aprendizaje, los entornos personales de aprendizaje. Entonces, los PLE, el docente tiene que manejar este concepto de PLE, porque con la conectividad ya estamos hablando de los espacios o de aquello que maneja muy bien Diego Leal, como tú acabas de mencionar ahora tras bambalinas, el aprendizaje abierto, el aula abierta, ¿cierto? Es entonces el escenario de la red social, así mismo como de la internet, un aula abierta. El estudiante tiene la posibilidad de irse para donde él quiera. Y eso es inevitable. Ahora, ¿qué papel juega el docente aquí? El docente juega un papel muy importante porque el docente es el estratega, ¿cierto? Quien va a llegar al aula, al espacio, el aula es el espacio de aprendizaje, ¿cierto? Entonces puede ser, y quizá más adelante lo pudiera decir en una pregunta que hay por allí, que entonces la red social es un espacio de aprendizaje, un escenario de aprendizaje, y el docente va a insertar todas sus estrategias allí, tratando de buscar que el estudiante aproveche al máximo todo lo que él se encuentra en el camino. En algún momento yo le decía a mis estudiantes, listo, yo te pongo un trabajo en Facebook, pero allí vas a tener que consultar a tu red de amigos que están allí. Y de hecho ponía en las estrategias que consultaran con sus pares, que buscaran información desde otras instancias como Google, que fueran a YouTube, les ponía un enlace hacia un micrositio de un contenido especial. Y todas esas herramientas y todos esos recursos tienen que ser fríamente calculados por el docente para mostrarle el camino al estudiante de que aun cuando está en un espacio totalmente donde puede ser libre, pues ese concepto de libertad siempre va a estar demarcado, va a tener unos límites y que ese límite va a ser el objetivo de aprendizaje. O sea, yo le puedo mostrar unos surcos, unos caminos al estudiante por donde él puede transitar como unos mínimos, pero que no pierde de vista que tiene que cumplir un objetivo de aprendizaje. Entonces, pienso que aquí es un factor muy clave que el docente sepa manejar los recursos, las posibilidades y que le demarque ese camino en ese entorno, como son las redes sociales, a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Prácticamente estarías tal vez formando personas que podrían recibir, aprender, digamos, e integrar la posibilidad de aprender en forma formal e informal y poder autorregularse en ambos contextos, digamos. Es correcto, sí, porque es que, mire tú que las nuevas teorías de aprendizaje, ahora con el conectivismo, con el conexionismo, donde imagínate, esta teoría del conexionismo dice que incluso el conocimiento, porque habla del conexionismo, habla de las relaciones, de la sociabilidad, de todas estas redes de personas que tenemos desde los espacios de redes sociales, incluso desde las redes de los portales de grupos, y el conocimiento significa que no está tanto en los libros, en el Google, en la Wikipedia, sino que está en el otro, en la otra. Entonces, la valoración en la red social del individuo es esa. Yo te valoro a ti como una persona que tiene una experiencia, unos conocimientos, y que de hecho, que tú hagas parte de mis contactos es mi acceso a tu conocimiento, ¿cierto? Entonces, tenerte a ti como especialista en comunicación, en el momento que yo tenga una duda sobre comunicación, yo puedo acudir a ti, y tú eres parte de mi conocimiento. Entonces, que estemos en la red de personas, estas personas constituyen nuestro conocimiento. Y de eso es parte de la teoría de los PLE también, porque el PLE habla del ambiente o los entornos de aprendizaje personalizados o de personales de aprendizaje, pero también habla de la red de trabajo, el personal network, ¿cierto? Entonces,
nosotros aprendemos en esa sociabilidad. Ahora, la tendencia es que precisamente en este aprendizaje conectado, nosotros podamos hacer de nuestras sociabilidades, de nuestras conexiones de individuos, humanas, personas que nos aporten a la construcción de nuestro conocimiento. Yo les decía particularmente a mis estudiantes, listo, tú ahora, desde hoy en adelante, que estás enfrentado a esta clase de Facebook diferente, que no es solamente para socializar, sino que para aprender de la vida, de la cátedra, del área, en fin, tú tienes que tener otra visión ahora. Ahora tú tienes que entender que las personas están allí no solamente para interactuar con ellas y hablar de la frivolidad de la vida, sino que tú tienes allí a un profesional, a otro par profesional tuyo, y que no lo has percibido como esa persona que te va a aportar a ti también de su conocimiento, y que en algún momento que tú requieras de su conocimiento, tenerlo a él es tener la posibilidad de tener su conocimiento. Entonces, eso cambia totalmente la perspectiva de lo que son las sociabilidades, sobre todo en el tema de las redes sociales. O sea, ¿para qué te tengo a ti en mi círculo? Google ha establecido ahora los círculos, ¿cierto? Entonces, ahí está muy palpable esa metáfora allí. O sea, tú eres parte de mi círculo, pero tenerte a ti en mi círculo tiene una intencionalidad específica. Yo te tengo a ti. Entonces, las redes académicas, los pares académicos, las redes de estudio, las redes de investigación, se van configurando a partir de que tengamos cosas en común para construir el conocimiento.